Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos, un espacio cultural del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro, cuento o con otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela El loco de los pájaros, de la escritora Care Santos. Care Santos es una escritora y crítica literaria con un premio Nadal que ganó en el año 2017 con su novela Media Vida. Nació en Mataró el 8 de abril de 1970. Care Santos empezó a escribir a los 8 años y a los 14 años ganó su primer concurso literario. Y a los 25 publicó su primer libro, que era una colección de relatos. Care Santos realizó estudios de Derecho y Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Su carrera periodística la comenzó con el Diario de Barcelona, al que le siguieron otros medios de comunicación como ABC o El Mundo. Su novela Habitaciones cerradas fue adaptada a la televisión y estrenada en forma de miniserie por Televisión Española en el año 2014. Care Santos fue fundadora y presidenta de la Asociación de Jóvenes Escritores Españoles. También fue socia de honor de la Asociación Española de Escritores de Terror. Care Santos ha sido galardonada con el premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil en lo que fue su edición número 24. Es autora de 14 novelas, 6 libros de cuentos, 2 libros de poesía, un libro de aforismos y un gran número de novelas para jóvenes. De su amplia obra literaria quiero destacar Habitaciones cerradas, del año 2011, El aire que respiras, del 2013, Deseo de chocolate, con el que obtuvo el premio Ramon Llull en el 2014, su obra Diamante azul, que publicó en el 2015, la comentada Media Vida, con la que fue premio Nadal en el 2017, su novela Todo el bien y todo el mal, que publicó en el 2018, y Seguiré tus pasos, del 2020, entre otras. Su obra ha sido traducida a más de 23 idiomas, entre ellos están el inglés, el alemán, el francés, el sueco, el polaco, el coreano, el italiano, el chino, el persa, el rumano y el holandés. Hoy en Caja de Relatos, Care Santos nos hablará de su última novela, El loco de los pájaros. Una novela donde Care Santos nos lleva por primera vez hasta el Nueva York del siglo XIX, con una historia mágica llena de pájaros. Esta novela está basada en la historia extraordinaria del filántropo estadounidense Eugene Schieffelin. Este personaje real nació en Nueva York en 1827. Es un descendiente de una estirpe que cumplió el sueño americano y que prosperó con un negocio de droguería y farmacia. Eugene es un adinerado que vive de las rentas de la empresa familiar, pero además es un excéntrico amante de la obra de William Shakespeare, además de un apasionado por el mundo de los pájaros. Eugene tuvo la ocurrencia de introducir en Central Park todas las especies de aves que Shakespeare nombraba en sus obras,
Estamos hablando de un total de 50 especies. Con algunas de ellas fracasó, pero con los estorninos tuvo éxito. De hecho, introdujo 30 parejas de ellos en Central Park el 6 de marzo del año 1901. Que con el paso de los años, estos estorninos pues, se han convertido en una de las especies de pájaros más numerosas que cruzan los cielos americanos, estando presente en muchos de los parques neoyorquinos. La población de estos pájaros está estimada en centenares de millones, convirtiéndose en uno de los pájaros más invasivos y odiados en los Estados Unidos. Pero para conocer un poco más de esta novela de Care Santos, El loco de los pájaros, nuestro compañero Alberto López estuvo con la novelista en la librería de La Coruña donde presentaba esta novela, El loco de los pájaros. Así se desarrolló la entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña en vivo, aquí en la librería Moito Conto de A Coruña, Care Santos, para hablar de su última novela, El loco de los pájaros. Care Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenida a Galicia. Muchas gracias. ¿Qué tal está siendo la promoción en las tierras gallegas? Bueno, estupendo, es que estar en las tierras gallegas siempre es estupendo. Tenía ganas de regresar, hacía mucho que no venía. El loco de los pájaros nos sitúa en la Nueva York del siglo XIX. ¿Por qué esa fecha y por qué esa época? Bueno, el XIX es mi siglo literario, lo he novelado muchas veces, me gusta mucho. Es un siglo que siempre me ha interesado. Yo siempre pienso que empezamos a ser allí todo lo que somos hoy. Y si en algún lugar empezó todo, pues es todavía más Nueva York. Es una ciudad que yo quiero mucho, hace mucho que voy todos los años, hace ya más de 2 décadas. Seguiré volviendo y fue precisamente en Nueva York donde descubrí la historia de este protagonista mío, que es un hombre real, que existió en el 19 y bueno, pues que me dio muchas ganas de novelar su historia, aunque fuera también una locura y un atrevimiento hacerlo. Nos situamos en una librería y no es que estemos también en una librería, sino en una de Nueva York. ¿Por qué esa librería emblemática de Nueva York? Bueno, las librerías son mi hábitat. Yo allí donde haya una librería me siento en casa. Y siempre que voy a Nueva York visito unas cuantas, pero hay una a la que nunca dejo de volver, que se llama Strand. Es una librería de la calle 14 con Broadway y que me encanta. Es como un gran bazar, pero de libros. Una librería de esas que no te la terminas en un día. Y siempre que voy allí hurgo y siempre me llevo algo que me interesa. Y fue allí donde encontré un libro que se titula Cómo Shakespeare lo cambió todo. Y fue ese libro el que me descubrió por primera vez la historia de Eugene Schieffelin, que es el protagonista de mi novela, que es un hombre que tuvo la ocurrencia, maravillosa ocurrencia, pero a la vez horrible, de introducir en Estados Unidos, en Nueva York, en Central Park, al lado de su casa, todas las especies de pájaros que nombró William Shakespeare en su obra. Y es que el protagonista, el Eugene Schieffelin, es digamos un ornitólogo por afición, pero sin embargo su profesión y digamos que sus ganancias, su vida tiraba por otro camino, es decir, sí. Él vivía de otras cosas, no de los pájaros, aunque se le denomine el loco de los pájaros. Él tenía una vida que cualquiera de nosotros consideraríamos muy envidiable, porque no hacía absolutamente nada, ¿no? Vivía de las ganancias de una industria farmacéutica que fundó su abuelo, que hizo próspera a su padre, pero que dirigían con muy buena mano sus 4 hermanos mayores, y él era el octavo, era el pequeño de 8. Y bueno, allí no pintaba nada, ¿no? En la industria y en la empresa familiar no le querían. Y él lo único que hacía era cobrar. Es bueno, a mí ya me gustaría tener una vida como la que tuvo este señor. Y podía dedicar su tiempo y su dinero, que creo que eran abundantes ambas cosas, a lo que él quisiera. Creo sus cosas, sus pájaros, sus sociedades, sus caprichos, ¿no? Y los pájaros, y William Shakespeare parece que también formaba parte de estas aficiones que él practicaba a todas horas. En la novela nos sitúa un Eugene ya anciano, ya mayor, sin embargo, digamos que su legado, más allá de lo que acaba de describir Care Santos de la industria farmacéutica, es la ornitología, los pájaros, y en concreto le da mucho protagonismo a la novela a los estorninos. ¿Por qué esta especie con primacía sobre las demás? Bueno, pues no se sabe qué pasó con las otras 53. Shakespeare nombró 54 especies de aves en sus obras, él quería introducirlas todas. No se sabe muy bien si esto es
una leyenda o no. Yo me documenté mucho sobre este personaje y no hay más información que la que yo reflejo en la novela. No se sabe qué pasó con el resto, pero sí se sabe que introdujo el estornino, que curiosamente es un ave que Shakespeare solo nombra en un verso de una obra. O sea, es una referencia mínima, no puede ser más delgada, de Henry IV, además de uno de sus dramas históricos, no los más conocidos. Y fue el estornino el pájaro que Eugene Schieffelin fue a capturar a Londres, llevó hasta Nueva York, en barco, por supuesto, porque estamos en el siglo XIX, y liberó en Central Park, en un día que se conoce perfectamente, el 6 de marzo de 1890, él liberó 60 ejemplares, 30 parejas de estorninos que habían llegado desde Londres con él. Bueno, y lo emocionante es pensar que los miles de millones de estorninos que hay hoy en las dos Américas, no solo en la del norte, sino la del norte y la del sur, todos son descendientes de aquellas 30 parejas que él liberó ese día de finales del 19. Sí, lo que hizo fue una auténtica repoblación, porque sí que lo describe con minuciosidad en la novela y dio lugar, y dio buen resultado, porque dio lugar precisamente a esa repoblación, valga la redundancia, de estorninos de esta especie que es muy admirada por los ornitólogos, pero que sin embargo es muy difícil de que se reproduzca y de ver en cualquier lugar del mundo. Bueno, el estornino común, el estornino europeo, en Estados Unidos le llaman el estornino europeo, es una especie que tiene mucha resistencia, que se adaptó bien, que a los pocos meses de esa liberación ya había anidado en el tejado del Museo de Historia Natural. Todo esto, por supuesto, se cuenta en la novela, y a mí me gusta mucho imaginar qué sentiría Eugene Schieffelin si hoy resucitara, ¿no? Por un lado vería que efectivamente aquello prosperó mucho porque está todo Estados Unidos lleno de estorninos. Vamos, Nueva York, la presencia del estornino en Nueva York es constante. No hay rincón de Nueva York en el que uno no vea estorninos. Y por otro lado, pues yo creo que se quedaría bastante sorprendido de ver hasta qué punto la gente habla mal de él y le odia, ¿no? Precisamente por haber introducido una especie que no era autóctona. La novela, además de Eugene, habla de toda su familia y de otra serie de amigos que son los personajes que confluyen a lo largo de la novela. Unos son más, digamos, más estrambóticos, otros son más normales, valga la expresión. De esta serie de personajes, ¿a quién destacaría Care Santos? Bueno, a las mujeres reales, ¿no? A mí me gusta mucho siempre mezclar personajes reales con personajes de ficción. Hay algunos de ficción por los que siento mucho cariño, como Daniel, que es un hijo de migrantes catalanes que nace ya allí, que es un personaje completamente inventado. Pero junto con Daniel están pues algunos que son reales y que a mí me ha apetecido rescatarlos de ese pozo en el que parece que se pierden a veces personajes muy interesantes, que es la historia, y casi siempre, curiosamente, esos personajes olvidados, de los que no se ha hablado lo suficiente, suelen ser mujeres. Y en este caso, pues está Nellie Bly, una periodista de investigación que fue un torbellino en su época, una pionera en muchas cosas. Está la baronesa Burdett Coutts, que también es un personaje real de la parte londinense de la novela, la única mujer en toda la sociedad británica de ornitología, una mujer, bueno, que sale de todos los esquemas imaginables, ¿no? Y también la abuela del protagonista, que se llamaba Hannah Lawrence, que fue una mujer también muy especial, que lo dejó todo por seguir al abuelo de Schieffelin, que era cuáquera, que escribió unos diarios y una obra poética muy interesantes que se conservan, y bueno, que merece una novela casi aparte, Hannah Lawrence, pero bueno, merecía desde luego estar en esta. Otra de las características que llama la atención de la novela es que describe Care Santos una serie de inventos que nacen precisamente en la época, en el siglo XIX. Particularmente me quedo con el inodoro, porque creo que es el más usado por todos los que estamos aquí, al menos por mi parte. Además de ello, cuéntanos de dónde sacaste las referencias para hacerte y describir esos inventos que nacen en el siglo XIX. Bueno, no hay ningún secreto, leyéndolo todo en realidad. Una documentación lo que significa es una cantidad ingente de información a la que tú vas accediendo. Pues las fuentes son fundamentales, ¿no? En una novela histórica siempre lo son. Las fuentes no ficcionadas, claro, importante. Y bueno, yo el 19 es un siglo que he novelado muchas veces, tengo mucha información ya sobre él, porque muchas veces yo pienso que soy una dama del 19, que he nacido un poco tarde, pero
pero bueno, me gusta mucho el siglo, lo conozco muy bien, lo he documentado muy bien, y es curioso porque en el 19 empiezan muchas cosas que hoy consideramos como parte de nuestra vida, y una de las cosas que empieza en el 19 es el confort doméstico, o sea, esa importancia que le damos a estar a gusto en casa, a tener en casa lo necesario, las comodidades, pues que no son tan comodidades como necesidades, pero que en esa época se veían como comodidades porque no existían, ¿no? Como un baño privado o el mismo retrete, ¿no? Que hoy tenemos tan asumido. Todo eso empezó en el 19, por no decir la electricidad, la calefacción, pues tantísimas otras cosas. Y además todas esas novedades que salen en el siglo XIX se dan y se describen en el libro como propias de la familia precisamente por el poder adquisitivo que tenía la familia. Obviamente claro, no estaban al alcance de cualquiera y además siendo inventos que son lógicamente contados. Claro, sí, aunque los Schiffelin los miran así un poco con recelo, porque sí es verdad que ellos tienen mucho poder adquisitivo, pero ellos son mayores y como todos los mayores de todas las épocas, en toda la historia, pues recelan de las novedades y a ellos les parece, como pensaban muchos de su condición y edad en ese momento, que la electricidad es algo que pasará, que es una moda, que no es necesaria y que bueno, pues ponen electricidad en la cocina porque la cocinera insiste, pero en realidad no les parece que sea algo ni muy sofisticado, ni vamos, que lo sofisticado es estar como estaban hasta entonces, ¿no? Con lámparas de gas. Y así todo. Los que realmente abrazan la modernidad son los jóvenes de la novela. Y yo sí con entusiasmo, claro, como siempre han hecho todos los jóvenes en todas partes. Y es que esa revolución industrial y de otro tipo que se da en esa época es también una de las principales facetas que se destacan en la novela y que precisamente, como acaba de describir Care Santos, asumen los jóvenes en contraste con los mayores que son más conservadores. Es, digamos, una dicotomía que se ha dado a lo largo de la época y que Care Santos quiere protagonizar en esta misma novela. Claro, eso ha pasado siempre. Y claro, la velocidad que iba adquiriendo el mundo en ese momento estaba mucho más acorde con el ritmo y la manera de vivir de la gente joven que con los ya mayores como son los Schiffelin, ¿no? Bueno, Care Santos, si nos ha quedado algo en el tintero, es la hora de decirlo, y si no, pues despedimos esta caja de relatos en la que hemos descrito, creo que con cierto interés, El loco de los pájaros de la escritora catalana que aquí nos acompaña. Muchas gracias por tu atención y mucho éxito con la novela. Gracias a vosotros. Pues señoras y señores, hoy vamos a despedir este caja de relatos con un fragmento de esta novela de la que acabamos de hablar, El loco de los pájaros, de Care Santos. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos. Una ola de frío se acerca a Nueva York. Hoy la temperatura todavía es agradable, aunque fresca, como corresponde a finales de noviembre. Mañana será diferente. Corre el año 1889. Las ventanas del salón de casa de los Schiffelin están abiertas. Por ellas pueden verse los aún raquíticos arbolitos de la avenida Madison y las aceras desiertas. El desayuno se ha servido con la opulencia de todos los días, aunque los Schiffelin siempre han sido frugales, y ahora más que nunca. En sus casi 40 años de matrimonio apenas han desayunado separados media docena de veces. A un lado de la mesa, más cerca de la ventana, está Eugene, un hombre magro, de abundantes y muy bien cepillados cabellos grises, con un vago aspecto de escritor ruso de su tiempo. Va vestido de calle porque hace poco ha regresado de su paseo matutino, y de negro estricto porque está de luto desde que hace 3 semanas murió su hermana Martha. Toma notas en un cuaderno con la expresión contrariada de quien no da con la palabra que busca. Al otro lado está Catherine, elegancia ausente, movimientos armónicos, facciones suaves. Aún no se ha vestido y su atuendo consiste en una bata de seda y una manta que le abriga las piernas. Sobre la nariz, sus gafas de leer de montura dorada. El cabello recogido con cuidado en un moño esponjoso de color gris. Paladea su taza de té mientras lee el New York World con el interés y la atención de todos los días. Schiffelin resopla por tercera vez. Catherine levanta la mirada de las páginas del diario. ¿Qué te ocurre, Jinx?, pregunta. Él chasquea la lengua. Este lápiz es un desastre. Lo arroja sobre la mesa con el gesto de quien capitula después de una larga lucha. Cierra los ojos contrariado.
Suelta otro bufido. Catherine dobla el periódico y lo deja sobre la mesa. Sabe que el problema no es solo el lápiz. Adivina la angustia de Eugene, aunque él no la nombre. Demasiados años de convivencia. Con esta manía de no hablar por no preocuparla. En realidad la preocupa mucho más. Se dispone a tener con él una conversación seria cuando suena un aleteo y ambos levantan la mirada hacia una de las volutas de yeso del techo. Tenemos visita, dice Eugene. Allá arriba, iluminado por la claridad dorada de la mañana, los ignora un pequeño pájaro pardo rojizo con las alas algo más oscuras, tan rechoncho que desde abajo parece una bola de plumas. Un troglodites, troglodites. Observa él sin atisbo de pedantería. Es decir, un pájaro de pequeño tamaño y gran vivacidad. Tiene la cola muy enhiesta y la mueve de continuo, como si estuviera nervioso. Son comunes por aquí, aunque raramente entran en las casas. Demasiado asustadizos. Veremos cómo acaba esto. Se abre la puerta y llega con paso militar la rubicunda Edith, la criada irlandesa, vieja como ellos y como su convivencia, hasta el punto de que allí es considerada el tercer miembro de la escueta familia. Los encuentra a los dos mirando hacia el mismo punto del techo y también ella vuelve la cabeza. ¿Qué les parece? Masculla. ¿Quién es ese? El troglodites está incómodo en la moldura. No es un animal sociable. No de este modo. Es un ruin. Explica Schiffelin. Aunque hay quien le llama chuchín, montariza, ratonero. No sabemos si macho o hembra, porque en esta especie no se da dimorfismo sexual. Oh, vaya. Murmura la criada impresionada. A algunos el pájaro les podría parecer poca cosa. Mide apenas 4 pulgadas, no pesa ni media onza. Es decir, 10 centímetros y 12 gramos. Sin embargo, desborda energía, curiosidad, y no es insignificante en absoluto. Tampoco es silencioso. Se suele decir de él que tiene un canto alegre y agudo, aunque esa es una apreciación exclusivamente humana, alejada de la verdadera naturaleza de sus cosas. De un brinco el ave alcanza la cornucopia, la pila de periódicos, la mesa, revolotea un poco hasta la chimenea y se esconde tras uno de los elefantes japoneses de porcelana. Edith suelta un grito y se tapa con las manos la boca, en la que faltan algunos dientes. Masculla. Pobrecillo, le ponemos nervioso. Edith tiene razón. El lugar no es propicio para el pájaro. No parece haber aquí nada que comer.